Noticias donde conectamos la perspectiva de la gente. Sean todos y todas bienvenidas a este espacio informativo, pensando para el pueblo y desde el pueblo. Hoy abordaremos una noticia que ha despertado intensos debates en Colombia, la prohibición de la corrida de toros. ¿Estamos frente a un avance ético o ante una imposición cultural? Esto es Perspectiva Cruzada, una sección donde el análisis plural tiene la palabra. En esta edición los acompaña Sofía Cantor, Valentina Londoño, Julián Rodríguez, Mateo Reyes y quien les habla, Kenny Quimbayo. Dividimos nuestra transmisión en 3 bloques. Una editorial que respalda la prohibición, una antieditorial que la pone en tela de juicio y una crítica a la representación artística de esta obra práctica en la obra Fernando Botero. Aquí comienza el debate. Buenas tardes a todos, mi nombre es Valentina Londoño, soy la representante de la editorial y como estudiantes de periodismo creemos que decirle no a las corridas de toros es decirle que sí a la vida. La reciente aprobación del proyecto de ley que prohíbe esta práctica en Colombia no es solo un cambio legal, es un reflejo cultural, social y ético de un país que empieza a replantear sus valores. Y es algo que Colombia necesita. La tauromaquia no puede seguir siendo defendida como tradición cuando su esencia es el sufrimiento de un ser vivo. En las corridas los toros son débilmente antes del espectáculo heridos, sangrados y finalmente ejecutados. Y eso no es arte, eso es tortura. Esto no es una celebración, es una ejecución pública. Como señala el Instituto de Protección Animal, los toros en estos eventos son sometidos a estrés extremo y dolor prolongado, lo que contradice los principios básicos de bienestar animal. En Bogotá, más del 80% de la población no está de acuerdo con las corridas de toro. Las leyes deben ser escuchadas por su pueblo, sobre todo cuando ese pueblo pide respeto por la vida y rechaza la violencia como entretenimiento. Algunos dicen que se trata de economía y que esta puede afectar, pero eso no es así. Según el Ministerio de Cultura, la tauromaquia representa menos del 0,01% del PIB cultural del país. Hay muchas formas de arte que celebran la vida sin infligir sufrimiento. La libertad individual no puede usarse como excusa para justificar la crueldad, y así como condenamos el maltrato hacia perros o hacia gatos, debemos condenarlo con los toros. La ética evoluciona y con ella nuestra cultura, y nosotros como periodistas en formación debemos aprender a distinguir entre la costumbre y entre la justicia. La prohibición de las corridas de toros en Bogotá no es una censura a la cultura como país, simplemente es una afirmación de que la cultura también puede cambiar cuando choca con principios fundamentales. Principios fundamentales como qué, como la compasión, como el respeto, como la dignidad de todos los seres vivos. Y hoy más que nunca tenemos que preguntarnos qué tipo de sociedad queremos construir. Y si la respuesta incluye una sociedad con empatía, con vida y con justicia, entonces prohibir las corridas de toros no es solo un acto legal, es un acto ético. Nosotros como jóvenes tenemos una perspectiva completamente dividida con respecto a la tauromaquia porque por un lado tenemos los relatos tal vez de algunos familiares que nos la han presentado como un arte, pero también es una juventud sentipensante y que se opone por completo al maltrato animal. Y en un país tan diverso como lo es Colombia, imponer una decisión también puede convertirse en una manera de censura. Y prohibir no precisamente es educar. Para muchas personas las corridas de toros son arte, son historia. Vamos a condenar todo esto al olvido porque en palabras de José Antonio Marina, la negación rotunda de una cultura solo genera resistencia. Y si vamos a hablar de violencia, el entretenimiento está lleno de esta. En las películas, en los deportes, en los videojuegos. Entonces, ¿por qué prohibir unas prácticas y otras no? Pues precisamente la solución no es la prohibición, sino la transformación con educación y debate. Además, la Corte Constitucional ha reconocido que las manifestaciones culturales como la tauromaquia tienen protección si se trata de una tradición local. Y Bogotá sí que tiene historia taurina. Una prueba de ellos es la Plaza de Toros La Santa María, patrimonio cultural. Además, cerrarla sería como cerrar una conversación pendiente. Y no olvidemos el aspecto económico. Familias enteras viven de esto. Ganaderos, músicos, vendedores, técnicos,
¿Quién responde por la reconversión de sus trabajos? La mayoría no siempre tiene la razón. Las encuestas muestran rechazo, sí, pero ¿cuántos de los que opinan han estado realmente en una corrida? ¿Es una opinión informada o una reacción emocional? La obra de Fernando Botero, Lo grotesco se vuelve monumental. Su serie La tauromaquia, hecha entre los años 80 y 90, representan escenas taurinas en su estilo característico. Cuerpos hinchados, toros robustos, colores saturados. Pero lo que más incomoda no es la forma, es el fondo. En el universo pictórico de Fernando Botero, donde lo grotesco convive con lo monumental, la tauromaquia destaca como una serie profundamente incómoda. No por su estética, saturada de color, volumen y movimiento, sino por su contenido, una aparente glorificación de una práctica anacrónica, cruel y hasta sangrienta. Botero, con su estilo inconfundible, convierte el ruedo en un escenario teatral, donde el color se vuelve espectáculo. Pero, ¿dónde queda la responsabilidad ética del artista cuando la violencia es teatrada con un matiz casi festivo? ¿Qué dice esta obra en un país que acaba de prohibir la tauromaquia? ¿Es una crítica o una romantización del sufrimiento? Botero no toma una postura clara, no hay denuncia ni dolor, solo estética. A diferencia de Goya o Bansky, que interpelan al espectador, Botero embalsama la violencia en formas agradables. ¿Podemos llamar crítica a una obra que no se posiciona? No se puede negar el virtuosismo técnico de Botero ni un lugar en el arte latinoamericano, pero la tauromaquia tropieza al pretender meterse neutra frente a una realidad que exige una postura en lugar de ser una denuncia del sufrimiento animal o una deconstrucción simbólica de la tradición taurina. Las escenas de Botero terminan estetizando el horror. El toro, el torero, el picador, todos son caricaturas, pero la sangre sigue ahí. No hay desgarro moral en sus lienzos, ni una invitación a repensarnos las prácticas. Hay en cambio una estetización del sufrimiento que incomoda más por lo que puede omitir que lo que muestra. Algunos dicen que sus toros hinchados son sátira, pero la sátira necesita intención. En estas pinturas no hay compasión hacia el animal ni cuestionamiento al espectáculo, solo hay forma, solo hay mercado. En lugar de abrir el debate, Botero lo cierra con color, y cuando el arte no pregunta, solo ilustra. Corre el riesgo de volverse un adorno vacío. Hoy cruzamos tres caminos, el de la ética, el de la cultura y el del arte. ¿Hasta dónde debe llegar una ley para transformar a una sociedad? ¿Puede el arte ser neutral frente al dolor? Lo cierto es que en Colombia la tauromaquia ya no es solo una tradición, es una conversación urgente. Y como periodistas en formación, estamos aquí para incomodar, debatir y preguntar. Esto fue Perspectiva Cruzada. Gracias por acompañarnos.